Ahora de nuevo, les estoy dejando este curso, perdón, este video para poder complementar los temas que ya revisamos en clase y bueno, pues tratar de ser un poquito más eficiente con el tiempo que tenemos disponible para cubrir este módulo. Ya habíamos revisado en la clase anterior cómo podemos obtener el estado de esfuerzos principales y de cortante máximo en algún estado de esfuerzos combinados cualquiera, ¿no? Déjenme presentar un método diferente, gráfico, que sirve para lo mismo, para obtener los estados de esfuerzos principales y el cortante máximo, pero con un approach diferente. Y bueno, aunque sirven para lo mismo, yo quiero compartirlo con ustedes porque el tema se presta bien para entender un tópico que viene más adelante que se llama teorías de falla. Entonces, imagínense que nosotros tenemos estos tres estados de esfuerzo que aparecen acá, ¿no? Y nosotros los queremos representar en un plano, que esta idea ya la habíamos hecho antes, pero la estoy retomando, en un plano en donde el eje de las X está dado por tau, perdón, el eje de las Y y el eje de las X por los esfuerzos normales. Entonces, yo tomo alguno de estos estados y lo quiero representar acá. Si lo hacemos así, entonces, como el valor es muy grande, 128 megapascales, 235 megapascales, 30 megapascales, no es práctico que yo represente cada unidad de megapascal con un centímetro. Vamos a suponer que en esta representación que yo voy a proponer, cada centímetro equivale a 40 megapascales para que me quede bien. Déjenme compartir el screen para que ustedes puedan ver. Voy a sacar aquí una calculadora. Y vamos a ver, si yo quisiera representar este punto que tengo acá, de 128 megapascales, combinado con un esfuerzo de 30 megapascales, pues entonces yo tendría que obtener, si cada centímetro son 40 megapascales, 128 megapascales, perdón que lo pongo aquí en el calculador, 128 megapascales entre 40 me da 3.2, o sea, 3.2 centímetros me darían 128 megapascales. Aquí PowerPoint tiene una opción para poder cuantificar cuánto es los centímetros, ¿no? Que tiene una línea. Déjenme sacar de nuevo la calculadora. Habíamos dicho que son 3.2, entonces esta línea debe medir 3.2. Vamos a ponerle aquí 3.2, y esto está representando mi esfuerzo de 128 megapascales. Ahora, el cortante mide 30 megapascales, que si yo lo saco como entre 40, ¿no? También porque cada centímetro vale 40 megapascales. 30 entre 40 me da 0.75, y una línea vertical de 0.75 representaría una altura de 30 megapascales. Yo ya aquí tenía 0.75. Entonces, este punto que yo estoy mostrando acá, ¿no? La unión de esta línea vertical y esta línea horizontal estarían representando ese punto 128, 30 megapascales. Yo quiero representar también el otro punto, el de 232 megapascales con 30 megapascales. Siempre voy a usar esta cara que está de este lado para usar el círculo de Moore, esta cara de aquí y esta cara de acá. En la cara de arriba, el cortante está apuntando en dirección positiva del eje X, es decir, yo siempre el eje X lo tomo positivo hacia la derecha. Y en este el cortante está apuntando en dirección negativa del eje Y. Entonces, en esa cara yo voy a considerar que el cortante de esa cara es negativo. O sea, nada más para el círculo de Moore. Eso no es verdad. Los dos cortantes son positivos, pero para el círculo de Moore, para que me salga bien esto, yo lo voy a considerar como negativo. Entonces, yo tendría 30 megapascales, que en centímetros equivaldrían a 0.75 centímetros. Recuerden, 30 entre 40 me da 0.75. Y para representar el 232, yo tendría que dividir de nuevo entre 40. Entonces, vamos a ponerle aquí 232 entre 40 me da, perdón, 232 entre 40 me da 5.8. Entonces, esta línea debe medir 5.8 para que sea equivalente a 240 megapascales. Y otra vez, ¿no? Si yo junto estas dos líneas, me queda este punto que yo tengo aquí abajo. Algo así. Y voy a marcar esos dos puntos, ¿no? El primero sería este de aquí, y el segundo sería este otro punto que sale de unir estas dos líneas. Eso representa gráficamente mi estado de esfuerzos que yo tengo aquí. ¿Sale? Con esos dos puntos yo represento este estado de esfuerzos de acá. ¿Sale? Ahora vamos al siguiente. Supongamos que yo quiero representar ahora esto que yo tengo aquí, de la misma forma. Entonces ahora yo tengo 210 megapascales, empiezo con el de arriba, positivo, 52 megapascales, dijimos que está apuntando a la derecha, o sea, también es positivo. Vamos a trazar otra línea horizontal, la voy a poner de un color diferente para que podamos distinguir que estamos hablando de un estado de esfuerzos diferentes. Y ahorita síganme la corriente, sé que no les he dicho de dónde viene que tengamos que usar este plano X, Y con tau y sigma, pero ahorita va a hacer sentido. 210 megapascales, entonces vamos a ver, si cada centímetro son 40, 210 megapascales se representarían con una línea de 5.25, con el 5.25. Y luego, cuando yo estoy en ese estado de esfuerzos, el cortante vale 52 megapascales, y de nuevo saco mi calculadora, y vamos a ver, 52 entre 40 me da 1.3. Entonces, con una línea vertical de 1.3, yo representaría ese 52. Ahí está, 1.3. Los voy a unir, que queden extremo con extremo, más o menos, lo mejor que se pueda. Y ahí está, ¿no? Más o menos, esta unión de estas dos líneas representaría ese estado. El cortante en la otra cara es igual, o sea, el valor es igual, pero el sentido es diferente. Recuerden que yo estoy usando para este ejemplo esta cara siempre como referencia y está apuntando el cortante hacia abajo, así que lo voy a considerar como negativo. Otra vez, no quiere decir que el cortante es negativo, solamente para este ejercicio yo lo voy a considerar así como que en estas dos caras voy a respetar el sentido. Y el esfuerzo en esa cara normal es de 150 megapascales, entonces saco mi calculadora y vamos a ver, 150 entre 40 me da 3.75. Entonces, una línea de 3.75 centímetros de largo, 3.75 centímetros de largo, representarían un estado de esfuerzos de 150 megapascales. Y voy a juntar estas dos líneas de acá. Y bueno, otra vez, así como lo hice aquí, voy a representar con un puntito esas dos líneas que acabo de unir. Ahí está. ¿Sale? Y vamos a hacer uno último. Vamos a hacer el último estado de esfuerzos que está aquí. En ambas caras tiene 180 megapascales de tensión y en la cara de arriba tiene 60 megapascales positivo, en la de abajo 60 megapascales negativo. Entonces vamos a representar con otra línea. Le voy a cambiar el color, le voy a poner de color amarillo para que las podamos distinguir. Ahí está.
son 180, entonces si yo divido 180 entre 40, 180 entre 40 me dan 4.5. Entonces, una línea de 4.5 centímetros representa 180 megapascales. Y si yo quiero el cortante, ahí mide 60 megapascales. Entre 40 me da 1.5, ¿no? Bueno, y podemos confirmarlo con la calculadora. 60 entre 40, 60 entre 40, 1.5. Listo. Entonces, una línea de 1.5 representa 60 megapascales. Y yo, otra vez, lo voy a colocar aquí en mi plano. Ahí está más o menos. Y del otro lado yo tengo igual 150 megapascales, entonces pues, sería la misma línea, nada más que el cortante pues quedaría por debajo, ¿no? Porque dijimos que sacar Amanda y ahí está en sentido vertical negativo. Y otra vez voy a juntar esos puntos aquí, ¿no? Aquí está mi primer punto, aquí está mi segundo punto y con eso represento el tercer estado de esfuerzos. Y fíjense que aunque no lo parezca, si yo saco un circulito aquí, ¿no? Voy a pedirle este círculo que mida 3 centímetros y este círculo que mida 3 centímetros, le voy a quitar el fondo y voy a tratarlo de encimar. Y fíjense que, digo, aquí quizás por el problema de las escalas no me quedó perfecto, pero más o menos queda dentro de estos puntos que yo acabo de marcar. No todos se enmarcan dentro de ese círculo. Deberían quedar perfectos. O sea, simplemente es por a lo mejor ahí no los monté perfecto al eje. Por ejemplo, si me acerco más, vamos a ver. Este le falta un poquito para llegar hasta abajo. Ahí está. Este está un poquito más arriba de donde debería estar. Ahí está. Y bueno, creo que los demás están ahí más o menos. Este está un poquito más arriba y más a la izquierda. Ahí este también, estos dos también, mira. Debe estar más a la izquierda, más o menos ahí. Y este también debería estar un poquito más a la izquierda. Lo que estoy haciendo es juntar estas líneas con esta de acá, ¿no? Para que de verdad empiecen cero. Y si yo hago eso, ya veo que se ajusta mejor, ¿no? No está perfecto. A ver, le cambié también el tamaño, dije 3 centímetros, pero más o menos cubre todos los círculos. Y hay una explicación muy buena de por qué pasa eso, por qué esto cubre todos los círculos. Déjenme ver que es 1.5 y 1.5. Y es que fíjense que estos tres estados de esfuerzos que yo estoy graficando, en realidad provienen de un solo estado de esfuerzo que nosotros vimos antes, que es este de acá, este que tiene 120 megapascales de tensión en X y 240 megapascales de tensión en Y. Nosotros previamente hicimos ese problema y previamente también calculamos el estado de esfuerzos equivalentes de ese problema. Y encontramos que el estado de esfuerzos equivalentes rotado a 15 grados, a 30 grados, ¿no? Que lo voy a mostrar aquí rapidísimo, sería rotado a 15 grados es este, rotado a 30 grados es este de aquí, y rotado a 45 grados es este de acá. O sea, estos tres estados de esfuerzo que yo solamente copié y pegué en esta hoja de PowerPoint corresponden a ese estado original de 120 megapascales en X y 240 en Y. Y de hecho, hay algo aquí interesante, que es que si yo mido la distancia que hay de aquí al extremo de este círculo, ¿no? Déjenme le pongo otro color para que se distinga bien. Lo voy a poner en color rojo. Si yo trato de medir cuál es la distancia desde el origen hasta el extremo del círculo, me da que esa distancia es aproximadamente 6 centímetros. Y recuerden, cada centímetro son 40 megapascales, o sea, 6 por 40 son 240. Acuérdense ese número, 240. Y luego al otro extremo son 3 centímetros. 3 por 40 son 120. O sea que los valores máximos y mínimos que va a alcanzar esta línea, o los valores máximos y mínimos del esfuerzo, porque recuerden que X lo estoy representando con sigma, pues el mínimo va a estar acá, ¿no? Porque de aquí pues es el lado más extremo de su lado izquierdo, en donde el esfuerzo va a tener un valor. Y ese valor mínimo va a ser 120. Este círculo nunca va a tener valores en X o en sigma menores a 120, ni tampoco mayores al otro extremo, que es 240. Son los esfuerzos principales. Y fíjense que verticalmente, este círculo también está confinado dentro de esta línea de 1.5, o sea, dentro de 60 megapascales. Ese es el cortante más grande que puede tener. Bueno, pues esta representación del círculo que se llama círculo de Moore viene justo de representar estos estados que, como vimos, el esfuerzo, dijimos, nunca va a tener valores menores a 120 ni mayores a 240, como ya vimos en esta representación gráfica. También sabemos que a 45 grados está el cortante máximo, que sería este de acá, y vemos que en el cortante máximo el esfuerzo cortante es 60, es decir, no puede tener valores más allá de 60, no en valores en términos absolutos. Eso sería la explicación. Ahora, ¿de dónde viene esa similitud que tienen los estados de esfuerzos con un círculo? Fíjense que desde el principio nuestras ecuaciones de conversión de esfuerzos normales y cortantes con las que empezamos este módulo, que recuerden tenemos sigma x igual a todo esto que tenemos acá y tau x y prima igual a todo esto, y si le poníamos un ángulo podríamos ir transformando, ¿no?, ese estado con el que empezamos a un estado equivalente que está rotado. Y aunque no lo parezca, estas dos ecuaciones juntas son la ecuación de un círculo. Yo les recuerdo rápido cómo es la ecuación de un círculo. La ecuación de un círculo es x menos a al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio del círculo al cuadrado, en donde a, la constante a, es la coordenada horizontal del origen del círculo y k es la coordenada vertical del origen del círculo. Es decir, este círculo que nosotros hicimos hace rato no estaba centrado en cero, en x al menos, no estaba desplazado en x una cierta cantidad. Bueno, pues a representa qué tanto se desplaza ese círculo con respecto al eje horizontal, no está en x igual con cero. Y k representa cómo se mueve este círculo arriba y abajo. Este círculo sí estaba centrado en cero, en el eje vertical, pues, arriba y abajo del eje x tenía la misma porción del círculo, se los muestro de nuevo para que ustedes lo vean. A representaría la distancia que hay de aquí a acá, ¿no? Eso sería, y K sería, si este círculo estuviera así, desfasado hacia arriba, K sería qué tanto está desfasado verticalmente ese círculo, ¿no? Bueno, esa es una ecuación de un círculo. ¿Y qué tiene que ver esta ecuación que yo tengo acá con estas dos? Pues así como están, nada. Y aunque no es obvio, sí podemos hacer que sea similar. Solamente necesitamos algo, como les dije, nada obvio. Lo que necesitamos hacer para que sean lo mismo es tomar esta ecuación y elevarla al cuadrado, tomar esta ecuación y elevarla al cuadrado y sumarlas, ¿no? Hacer una suma algebraica de esas dos. Si nosotros hacemos eso, si las elevamos al cuadrado,
bueno, hay que reacomodarlos primero, disculpen, me faltó. O sea, este de aquí va a pasar del otro lado con una resta, igual que este, no, este no, perdón, solamente los que no tengan seno o coseno los paso del otro lado. Y me quedan de esta forma. Estas son las que yo voy a elevar al cuadrado y las voy a sumar entre ellas. Fíjense que esto al cuadrado, pues me queda simplemente así, es este elemento que yo tengo acá. Y esto al cuadrado, pues igual, ¿no? Si yo tengo este elemento más este elemento elevados al cuadrado, pues tengo esta ecuación. Y esto va a ser igual a, si yo elevo esto al cuadrado, me queda, pues, este término de aquí elevado al cuadrado, que es lo que yo tengo acá, por coseno de 2 teta al cuadrado, más este elemento que yo tengo acá, elevado al cuadrado también, ¿no? Que me daría lo mismo, me daría este término, por seno de 2 teta al cuadrado. Y fíjense que como yo tengo este elemento repetido aquí y acá, y recuerden, yo estoy sumando la ecuación de arriba con la de abajo, puedo factorizar, ¿no? Este mismo elemento está multiplicando al coseno de 2 teta al cuadrado y al seno de 2 teta al cuadrado. Entonces eso me quedaría coseno de 2 teta al cuadrado más seno de 2 teta al cuadrado. Aquí se me fue un negativo, ignórenlo, por favor. Y entonces fíjense que esta relación trigonométrica es 1 y yo la puedo eliminar. Y algo similar pasa de este lado, tau xy al cuadrado por seno de 2 teta al cuadrado más tau xy al cuadrado por coseno de 2 teta al cuadrado. Tau xy al cuadrado se repiten los dos, entonces lo factorizo y sería tau xy al cuadrado que multiplica a seno de 2 teta al cuadrado más coseno de 2 teta al cuadrado y esto otra vez es 1. Si yo lo manejo de esa forma, entonces obtengo esta ecuación que yo tengo acá. La primera parte, que es esto de aquí, es lo mismo que sobrevive de este lado. Y de este lado, pues ya es lo mismo que yo tengo aquí, pero acuérdense, este vale 1 y este vale 1. Y aunque todavía no se ve claro, esta ecuación que acabo de obtener y la del círculo es la misma. Nada más que en vez de tener x, yo tengo sigma x prima, y en vez de tener yo tengo, en vez de tener y, yo tengo tau x y prima. Eh, Fíjense que en este caso, la coordenada horizontal del origen A estaría representada por este término que yo tengo aquí, menos sigma x más sigma y entre 2 sería A, me estaría dando qué tanto se desplaza el círculo en dirección horizontal. Y tau xy no tiene suma, entonces quiere decir que el círculo de Moore o la representación circular de un estado de esfuerzo nunca se desplaza en y, solamente puede cambiar horizontalmente, pero no se desplaza en y. Y todo este término que yo tengo ahí en amarillo representa el radio del círculo, que gráficamente representa un estado de esfuerzo. ¿Por qué es importante el círculo de Moore? Pues en realidad, como les dije, ustedes no lo necesitan mientras sepan una forma de calcular esfuerzos principales, que puede ser mediante el uso de las ecuaciones de esfuerzos principales y de cortantes máximos. Pero sí hay una ventaja gráfica, que es que con el círculo de Moore tú puedes representar todos, absolutamente todos los posibles estados de esfuerzos que hay en un componente mediante un gráfico, ¿no? Entonces los ves todos al mismo tiempo, mientras que con las ecuaciones de esfuerzos principales y cortante máximo, pues tú solamente calculas un estado, que es el que nos interesa regularmente, ¿no? Que es los esfuerzos principales y el de cortante máximo. Vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿no? Perdón, si yo represento esta ecuación de forma gráfica aquí, esta distancia que dijimos, ¿cuánto está desplazado el centro del círculo con relación al punto cero del esfuerzo? Es A, ¿no? Sería sigma x más sigma y sobre 2. Esta distancia que yo tengo aquí es sigma x más sigma y sobre 2. Es la misma que yo tengo acá. Vean que el signo menos pues no aparece porque pues es x menos a, ¿no? Entonces, únicamente el valor absoluto de esto representa esa distancia a. Mientras que el radio de este círculo lo da, pues esta ecuación raíz de sigma x menos sigma y entre 2 al cuadrado más tau x y al cuadrado, que de hecho es la ecuación que nosotros ya conocíamos para obtener el cortante máximo, o bueno, la ecuación de cortantes máximos si yo no quiero usar el círculo de Moore. ¿Cómo para qué nos sirve? Imagínense ustedes que yo tengo este estado de esfuerzo aquí, 90 megapascales en x, 150 megapascales sigma y, tau x y 60. Yo no necesito trazar ningún círculo. Bueno, o sea, sí, al final sí necesita, o sí podría, dependiendo de cómo se acomoden ustedes, pero en esencia no es necesario trazar ningún círculo. Déjenme les digo cómo podrían usarlo. A mí lo que me interesa de este estado de esfuerzos es calcular en dónde está el centro del círculo y cuál es el radio del círculo. Porque fíjense que si yo calculo la coordenada horizontal del origen, o sea, en dónde está el centro del círculo, que dijimos es sigma x más sigma y entre 2, tendría que ser 90 megapascales más 150 megapascales entre 2. Eso es 240, ¿no? 90 más 50 es 240 entre 2, y eso me da 120 megapascales. El centro de mi círculo está en x igual con 120. No, recuerden que el eje de las x es esfuerzo normal. Y el radio del círculo dijimos que era raíz de sigma x menos sigma y entre 2 al cuadrado más tau x y al cuadrado. Entonces, si yo sustituyo 90 menos 150, que me da menos 60, elevado entre 2 menos 30 al cuadrado, bueno, pues ahí sacamos la operación, ¿no? O bueno, la hago aquí en mi calculadora y les digo cuánto les tendría que dar. Sería 90 menos 60, perdón, 90 menos 150 entre 2 al cuadrado, me da 900. Y si a ese 900 yo le sumo 60 al cuadrado, me da 4500. Y si yo le saco raíz a ese valor, me da 67.08, 67.1 megapascales. Entonces yo tengo un círculo que tiene su centro en 120 y tiene su extremo, o bueno, su radio es 67.1. Si ya habíamos dicho, bueno, lo voy a representar de forma gráfica y a lo mejor es más fácil de entender. Este es el centro del círculo y el radio es 67.1. Sí, voy a trazar una línea que vale 67.1 desde ese centro hacia la derecha y hacia la izquierda también, hacia los dos lados. Y luego si yo encierro un círculo ahí, ese es mi círculo de Moore. Y lo importante, esos extremos son el esfuerzo principal 1 y 2 de este estado de esfuerzos. Yo no necesitaba trazar ningún círculo para saberlo, pero ayuda a ver. Lo único que necesitaba para saber cuánto valen, o lo que necesito para saber cuánto valen sigma 1 y sigma 2, es si este es el centro, este valor, y yo le sumo el radio, o sea, si yo a este valor del centro le sumo el radio, pues me da sigma 1. O sea, este más este es el esfuerzo principal, 187.1. Y lo mismo pasa con el ejercicio contrario, que es si yo al centro del círculo le resto el radio, que serían 67.1, pues este valor 120 menos 67.1 me da sigma 2. Entonces, 120 menos 67.1 me da sigma 2. A ver, ese puede ser que no esté tan claro, así que voy a tratar de desarrollarlo un poco más. Piensen ustedes, si yo tengo una línea que vale 120 de aquí a acá, ¿no? 120 al centro, y si yo a ese 120 le quito
el radio, que ya dijimos que es 67.1, pues si yo a esta línea 120 le quito este cachito, pues me queda nada más esto, ¿no? Que sería sigma 2, 120 menos el radio, me da el esfuerzo máximo 2. Y el cortante máximo, pues el valor más grande que puede tomar el cortante hacia arriba hacia abajo, pues simplemente el radio. Entonces es una forma muy fácil de poder obtener esfuerzos principales y cortantes máximos. Tomando este mismo círculo como referencia, ¿no? Que aquí está lo que les decía hace un momento. Tomando ese mismo círculo como referencia, yo ya tengo eso. Si yo quisiera representar este estado de esfuerzos, que es el que me sirvió para calcular el círculo en primera instancia, yo podría marcarlos, ¿no? Son 150 megapascales a la derecha, 60 megapascales hacia arriba, que es lo que estoy marcando ahí, y el otro punto sería 190 megapascales positivos, menos 60 megapascales hacia abajo, recuerden cómo lo hicimos al inicio, y si yo uno esos dos puntos, esa línea de ahí representa este estado de esfuerzos en particular, este de aquí. ¿Para qué me serviría trazarlo? Bueno, nada más porque si yo lo trazo, esta línea, yo sé que aquí hay un ángulo de 2 teta, recuerden, eso lo vimos en la clase anterior, ahí hay un ángulo de 2 teta, o ese ángulo que está ahí, yo lo voy a llamar 2 veces teta. Eh, si yo quiero calcular cuál es el ángulo que hay entre este estado normal con el que yo empecé y mi estado de esfuerzos principales, que sería una línea horizontal que está aquí, pues entonces yo puedo sacar, bueno, si el cateto opuesto es este, el cateto adyacente sería esta parte de aquí, nada más. Eh, el cateto opuesto entonces vale 60, el cateto adyacente que sería solamente esta línea de aquí sería 150 menos el radio del círculo que ya vimos hace rato que era 120, ¿no? La distancia de aquí al centro, sería 60 entre 30, y déjenme ver, lo hago aquí, 60 entre 30 son 2, y la tangente inversa de 2 me da 63.4, entonces 63.4 es 2 veces teta, si yo lo divido entre 2, me da 31.71 grados. Este círculo me podría decir cuál es el ángulo que hay entre el estado inicial con el que yo dibujé el círculo y el estado de esfuerzos principales. Desde mi experiencia, no, eso no es muy útil. O sea, realmente lo útil aquí es entender cuánto vale el estado de esfuerzos principales. ¿Cuántos grados con respecto de donde yo empecé, donde está el estado de esfuerzos principales? Es una información que casi no se ocupa, no en términos aplicados, pero bueno, yo lo voy a dejar como una opinión que yo tengo, ¿no? Más importante es saber cuál es el estado de esfuerzos principales, pero bueno, a lo mejor alguna vez es necesario. Si yo quisiera saber lo contrario, ¿no? Cuántos grados hay desde el estado que yo grafiqué, que recuerden, es esta línea roja, al estado de esfuerzos principales, que sería esta línea horizontal, hago esto. Pero ¿qué tal si yo quiero saber la distancia desde mi línea hacia el estado de esfuerzos cortantes máximos, que es esta línea que yo tengo acá? Ah, bueno, pues para eso yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Ahora estoy con un triángulo diferente. Ahora, si yo quiero este ángulo, el cateto opuesto de este ángulo sería esta distancia de acá, que ya dijimos, esta distancia de aquí es 150, que es la distancia que hay de aquí hasta acá, menos 120, que es el centro del círculo, ¿no? La distancia que hay de aquí a acá. 150 menos 120 es 30. La altura de este círculo, el cateto adyacente, sería otra vez 60 megapascales. Y entonces yo tendría que, lo inverso, ¿no? Tangente de 2 tetas igual a 150 menos 120 entre 60, o sea, sería ahora tangente inversa de 0.5. Eso me da 26.56 grados, pero eso sería 2 veces teta. Entre 2, 13.3 grados. Y bueno, esa sería la respuesta, ¿no? Desde el estado de esfuerzos que yo estoy graficando hacia el estado de esfuerzos cortantes, hay 13.3 grados. Quiere decir, si tú rotas esto que yo tengo acá, con el que yo empecé, 31.7 grados, vas a obtener el estado de esfuerzos principales. Y si tú rotas 13.3 grados a la derecha, a la izquierda, digo, seguimos, eso viene de esto, ¿no? Para ir de este estado hacia el estado de esfuerzos principales, tú rotaste en sentido horario, ¿no? Por eso estamos rotando en sentido horario. Si tú quieres ir a los cortantes máximos, tienes que rotar en sentido antihorario. Por eso estamos rotando aquí en sentido antihorario. Y si tú haces eso, vas a encontrar el estado de esfuerzos cortantes. Ahora, hay algo interesante aquí que vale la pena tomar. Nosotros dijimos que en el estado de esfuerzos principales no hay cortantes, pero en el estado de esfuerzos cortantes máximos sí puede haber esfuerzos principales. Y yo los puedo calcular rápido, porque fíjense que en esta línea, donde yo tengo mis cortantes máximos, que es esta de acá, déjenme, no se deja sacar aquí la anotación, es esta línea vertical, yo sí tengo valor en X. Y ese valor en X es el centro del círculo. Así que los estados de esfuerzos normales que aparecen en el estado de esfuerzos cortantes son la longitud del círculo, perdón, 120 megapascales. Déjenme tratar de ilustrar con un problema más, esperando que esto sea claro para todos. Imagínense que ahora yo empiezo con este valor de acá. Recuerden que yo no necesito trazar círculos, pero si les ayuda, es útil. Yo solamente necesito saber la coordenada horizontal, que es sigma x más sigma y entre 2. Mi sigma x aquí vale 50, mi sigma y vale menos 80 porque está en compresión. Entonces, perdón, al revés, sigma x vale menos 80 y sigma y es 50. Menos 80 más 50 me da menos 30. Entre 2 me da menos 15. O sea, yo voy a tener un círculo que ahora está desplazado hacia la parte negativa del eje horizontal. Y el radio, sigma x menos sigma y entre 2 al cuadrado más tau x y cuadrado, me da 69.64. Entonces, piénsenlo así. Si yo tengo mi centro del círculo en menos 15, si yo le sumo el radio, pues me va a dar aproximadamente 69 menos 15, son como 64, como 54.7 megapascales. Ese es un esfuerzo principal. Y si a menos 15 yo le resto mis cortantes, 69.64 me va a dar como menos 84.7 megapascales. Esos son mis esfuerzos principales. Y el cortante máximo, dijimos, es el radio, ¿no? Y ya de antemano sé que el cortante máximo aquí va a ser 70 megapascales. No necesito trazar el círculo, pero lo voy a trazar esperando que sea más claro. Ahora estoy desplazado menos 15, estoy desplazado en el otro sentido. Tengo sobre alrededor de este punto, un círculo que tiene radio de 70 megapascales. Entonces, a partir de esa cruz, 70 hacia la izquierda, 70 hacia la derecha, yo saco el círculo. Y fíjense que si a partir de menos 15 yo avanzo 70 unidades, pues solo avancé 55 unidades, ¿no? Que es lo que me está diciendo este círculo. Y si a partir de ese círculo yo avancé 70 unidades, pues entonces avancé las 15 que ya tenía, más 70, pues 85. Y el cortante máximo, como dijimos, es simplemente el valor del radio de este círculo. Y ya, así se termina. Igual podría representar yo, ¿no? Si quiero encontrar el ángulo de los esfuerzos principales con respecto al estado que yo tengo,
Lo mismo que en el pasado trazo. En la cara de arriba yo tengo 50 positivo, 25 positivo, entonces tengo un punto que está en el cuadrante 1, ¿no? En el cuadrante positivo positivo, que sería este de ahí, y del otro lado tengo 80 negativo, entonces desde x igual con 0, que sería aquí, avanzo 80 unidades hacia acá, luego 25 hacia abajo, que recuerden, esta cara manda y está hacia abajo, entonces tendría ese otro punto que yo estoy marcando ahí. Y voy a hacer lo mismo. Si yo quisiera encontrar el ángulo, pues dependiendo, ¿no? Si es el ángulo hacia los esfuerzos principales, yo tengo que rotar hacia acá primero. El cateto opuesto es 25, el cateto adyacente sería esta distancia que hay de aquí a acá, y esa distancia es 50 más 15 unidades en este caso, ¿no? Que de aquí a acá de aquí a acá hay 50, pero si yo quiero desde el centro, pues me faltan 15, ¿no? Entonces serían 65 megapascales. Y bueno, pues a eso le saco la tangente inversa, lo divido entre 2 y me da menos 10.5 grados. Y lo mismo, si yo quisiera el ángulo del cortante máximo, pues ahora es al revés, porque ahora yo estoy buscando el ángulo, este ángulo de aquí, ¿no? ¿Cuál es? Perdón, este ángulo de acá que sería el cateto opuesto aquí sería con respecto, a ver, déjenme, si yo dibujo este triangulito así, ahora mi ángulo sería este, perdón, y el cateto opuesto de este ángulo sería 50 más menos 15, perdón, 50 más 15, aquí dice menos 50, pero ustedes ignórenlo, son la distancia de este cateto es 50 más 15, entre la distancia de aquí a acá, que es 25, bueno, o sea, da lo mismo por los signos que tiene aquí, y eso me va a dar un ángulo de 34.48, o sea, gira 10.51 por estado actual en sentido horario, y vas a tener el estado de esfuerzos máximos, su valor es menos 85 y 55, o gira lo 34 en sentido antihorario, y ahí vas a obtener los cortantes máximos que valen el radio de círculos, es 70. Pero además, ahí vas a tener un estado de esfuerzos normales, y ese estado de esfuerzos normales, dijimos, son iguales al origen o a la coordenada donde está el centro del círculo, que en este caso es menos 15. O sea que yo voy a tener menos 15, menos 15, menos 15 y menos 15 megapascales acompañando al cortante máximo, que es justo lo que tengo acá. Tengo un ejercicio más, que sería este de acá. Les pido que ustedes traten de encontrar, si este fuera mi estado de esfuerzo inicial, ¿no? No tengo sigma y ni cortantes, cómo sería el valor de los esfuerzos principales y del cortante máximo, y cómo sería el círculo de Moore para este estado. Eso ahí se los dejo de tarea y lo podemos revisar en la siguiente sesión. Les agradezco todo el tiempo extra que le dedican para avanzar más rápido con la clase, y bueno, saludos, los veo el martes en clase.